Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Por favor, me indican si me escuchan. Hola. Buenas noches, Lice, si se la escucha bien. Listo, gracias, Eva. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí, buenas noches a todas y todos. Espero que hayan tenido un buen descanso este largo fin de semana. Van a disculpar que el momento de programar no me di cuenta, bueno, y creo que ninguno de nosotros nos dimos cuenta que era lunes de feriado para, para poner la sesión, pero bueno, ya estamos aquí los que estemos, ¿no? Los que puedan, los que hayan podido ingresar. Bueno, como han podido ver, ya estamos en la unidad 2 del módulo 3. O sea, prácticamente estamos ya a un módulo de terminar el curso. Terminamos esta unidad e ingresan ya la subsiguiente semana al módulo 4, que lo van a llevar con el ingeniero Vladimir Vizcarra, que es el tema de las TICs. Y ya solo pasado ese módulo, van a ser 3 semanas, vamos a tener un tiempo ya solamente para completar lo que es el trabajo final. Porque
prácticamente el trabajo final lo hemos empezado a elaborar desde el módulo 2 y ustedes van a ver cuando tengamos que presentar todo el formato que solamente es completar, ¿no? Entonces, ya estamos prácticamente casi al final de nuestro curso, ¿no? Entonces, en esta unidad estamos viendo lo que es la evaluación basada en competencias y las personas que han podido ingresar a plataforma seguro han visto que bueno, igual tenemos un formato y que ustedes en plataforma cuentan incluso ya con una presentación, están los ejemplos, hay 2 ejemplos de trabajos donde pueden ver toda la parte ya de la planificación que hemos visto en la unidad 1 y la evaluación, que es la continuación en esta parte del elemento de competencia que estamos trabajando, ¿no? Entonces tienen todos los elementos, los contenidos necesarios como para poder desarrollar esta unidad, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es rápidamente quiero hacer un pequeñísimo repaso de los aspectos generales que hemos estado viendo, que ya sabemos más o menos cuáles son. Y luego nos vamos a centrar en ver lo que es justamente el tema de la evaluación, ¿ya? Antes, indicarles que la verdad es que ni he iniciado con la revisión del anterior trabajo, porque nos han cambiado el personal. Bueno, estábamos sin personal de plataforma de sistemas, entonces no tenía acceso al sistema de calificación. El día viernes sí me han habilitado, pero este fin de semana no he realizado ninguna revisión. Entonces lo voy a hacer en estos días para que ustedes puedan tomar nota y ajustar lo que vean, si es que se requiere algunos aspectos y que lo puedan hacer e incorporar en su trabajo de la unidad 2 de este módulo 3. De todas maneras, para el trabajo final, igual van a tener la opción de seguir ajustando. O sea, en el trabajo final ustedes van a poder hacer todos los ajustes necesarios, incluso retomar desde el módulo 2 y ver si todavía tienen algunos comentarios que tal vez no han tomado en cuenta y ustedes van a poder hacer ese ajuste respecto. ¿Ya? Entonces, por ese lado no se preocupe. ¿Ya? Entonces, rápidamente, sí me gustaría que por favor podamos, para que entendamos y para ver que realmente estamos siguiendo un poco la lógica de lo que estamos haciendo, pero un poco hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Entonces, por favor, voy a nombrar a algunas personas y sí les pediría que podamos responder rápidamente para que también podamos avanzar de manera más continua. ¿Ya? Entonces, por favor, lo tengo a Alexei Franco, por favor, buenas noches. Hola, Alexei. Parece que está y no está, ¿no? Entonces, si nos vamos a Albert Hualpa, por favor. No hay problemas con el audio, ¿verdad? Me están escuchando, ¿sí? Entonces, por favor, les pediría a las personas que estamos nombrando que por favor podamos abrir el micrófono y participar, ¿sí? Porque como habíamos dicho, no solo se trata de que yo pueda ver los nombres de las personas que están aquí, sino aparentemente solo están los nombres y no están las personas. Entonces, por favor, sí les pediría a las personas que vayan nombrando que podamos dar respuesta, ¿ya? Entonces, ahora sí, a Carlos Reinaldo.
Tampoco, ¿qué pasó? No sé, quisiera que me digan qué pasó. ¿Mm? No sé qué está pasando con compañeros. Si no vamos a tener una participación, voy a dar por cerrada la sesión, ¿no? Porque se trata también de poderlos escuchar y poder ver también cómo estamos en el avance. Si bien estoy llamando al momento a 3 personas, pero, pero sí, por favor, me Licenciada, gustaría que pongamos un poquito más de atención y si tenemos alguna dificultad en los micrófonos, que por lo menos podamos indicar a qué, ¿ya? licenciada, soy Eduardo Beinacelli. Probablemente esté fallando el internet. Acá donde yo vivo, igual hay fallas, por eso sale, entra. Ujú. Puede ser, digo, ¿no? Sí, es posible, Eduardo, muchas gracias, buenas noches, pero lo importante es por lo menos que podamos comunicar a qué, ¿no? Porque si estamos en silencio, estamos complicados. Además que de inicio en este proceso sabíamos que este era un proceso virtual y que tienen con anticipación las fechas en la guía como para poder prever un poquito dentro de lo posible su participación, ¿no? Entonces de eso se trata. Pero gracias, gracias, Eduardo. Entonces, a ver, ahora vamos con Karen Checo. Parece que tampoco está. ¿Qué pasó, Karen? ¿Mm? Solo Carlos dice que está en la terminal, retornando a Potosí. Denis también está en viaje. Esperaremos. Ya. No, ¿qué hora es ahorita? Entonces, a ver, ¿quién quiere participar? Así lo haremos porque qué lástima que las personas que se nombran no estén atentas, ¿no? Participando ya. Tengo que Licenciada, preguntar. buenas noches. ¿Qué ha preguntado? En la última clase me empezó a hablar de lo que es ¿qué es esto? Competencias genéricas de profesionales, ¿Competencias has dicho? Vaya. de profesionales, de Vania, ¿verdad? Lisset, licenciada. Ah, Lizeth, disculpe, es que la veía también el micrófono de Vania. Lizeth, buenas noches. Gracias, ¿Cómo pero están? primero entonces, por favor, vamos a ir por el inicio, por lo que hemos empezado siempre. ¿Qué estamos entendiendo por una competencia, Lizeth? Como las aptitudes. Hola, licenciada. Sí, te estamos escuchando un poco bajito, pero sí, Aptitudes, conocimientos que hemos ido desarrollando, licenciada. ya actitudes, conocimientos, pero también le falta habilidades, ¿no? Sí, gracias, Hola. gracias, Lizeth. No sé, otra persona que quiera participar. Licenciada, también hablamos sobre el ser, el saber y el hacer. ¿Y qué son esos aspectos? Bueno, El saber son las cosas que vamos a ir aprendiendo en el transcurso ujú, de lo que es la carrera. El hacer es las habilidades que vamos a desempeñar y el ser es la parte eh, más, ah,
humanísticas, podríamos decir, en la manera de actuar con otras personas. Ya habíamos dicho que son las actitudes, ¿no? Pero una vez más, esto, como usted indicaba, Ania, que el saber, conocer el hacer y el ser son las dimensiones que hablamos que conforman una competencia o un desempeño, ¿no? Eso, por favor, sigamos, así que lo tenemos que saber súper de memoria, ¿ya? Gracias, Vania. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciada. Norma, buenas noches. Sí, Norma, por favor, usted si me puede indicar en el diseño microcurricular de una competencia, ¿qué aspectos hemos visto? En el diseño microcurricular. En el diseño microcurricular Ujú. hemos visto los elementos de la competencia, Ya. los saberes esenciales, Ujú. los ya mencionados por mi compañera que me antecedió, los criterios de desempeño y las evidencias. Ya, porque el diseño microcurricular parte de la definición entonces de una unidad de competencia que es la que usted está describiendo, Norma, ¿no? Gracias. Sí, a usted. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? Buenas noches. Sí, David, buenas noches. David, y ahora sí usted me puede indicar al momento en qué estamos. ¿Qué es lo que hemos realizado hasta el momento en la unidad, hasta la unidad 1, módulo 3? Estamos entrando a la parte de la evaluación, licenciado. Hemos hecho el diseño microcurricular, hemos hecho ejemplos de métodos didácticos que se pueden aplicar en la enseñanza y ahora nos tocaría la evaluación. Ya. Gracias, gracias David. Gracias. Gracias por las personas que se han animado a participar. Y bueno, y al resto los animo a que puedan darle una miradita otra vez al contenido, porque más allá a veces de las dificultades técnicas que podamos tener de conexión y demás, es posible que todavía no tengamos mucha seguridad con el contenido, ¿no? Pero por eso es importante, lo hemos venido recalcando cada unidad, que vayamos repasando unidad tras unidad. Y esto hago un paréntesis porque para el trabajo final se va a hacer por grupos una pequeñísima así defensa, muy rápida porque somos varios, pero así con algunas preguntas, consultas de las temáticas que hemos visto. Entonces, eso es parte del trabajo final y creo que ahí sí les va a tocar hablar a todos, entonces les estoy avisando con anticipación para que vayamos revisando el contenido y que han visto que es bastante puntual el que tenemos en el contenido mismo, ¿no? Y que además lo hemos ido trabajando, que si ustedes hacen piensan en toda la elaboración que han ido realizando, les va a ser mucho más fácil el darse cuenta de todos los aspectos que hemos ido viendo, ¿no? Hemos hablado de lo que es la contextualización de una asignatura. Primero hemos identificado una asignatura, qué tipo de competencia se desarrolla, hemos hecho la contextualización, hemos definido la unidad de competencia, que es parte del diseño microcurricular, y hemos entrado a la planificación de esta nuestra asignatura, pero basada en competencia, en la cual estamos desarrollando la unidad de competencia, ¿no? Y entonces ahí está toda la parte primero toda la presentación de la asignatura, está toda la planificación de la formación y ahora la planificación de lo que es la evaluación, ¿sí? Entonces es toda la lógica que hemos estado trabajando y que si ustedes vuelven a revisar, van a ver que es todo el proceso, es toda la metodología, porque hemos dicho que es eso lo que íbamos a trabajar, ¿no? Una metodología que está respaldada con su parte teórica, pero ustedes la han ido trabajando.
Entonces, como les digo, si vamos otra vez pensando en lo que hemos hecho, va a ser mucho más fácil que podamos tener más claros los conceptos también que vamos a manejar, ¿ya? Entonces, esa recomendación para que le demos una miradita desde nuestro módulo 1 al contenido, así con tiempito, para que llegado en el trabajo final no tengamos dificultades, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a ver de manera muy rápida lo que es el tema de la evaluación por competencias. Como les decía, ustedes tienen en plataforma, incluso está ya la presentación, están los ejemplos, pero entonces vamos a ver algunas cosas muy puntuales de lo que estamos entendiendo de una evaluación por competencias y vamos a ver el formato, que es lo que ustedes también van a tener que concluir para el trabajo de esta unidad, ¿ya? Entonces, ahora sí, permítanme compartir un cachito la presentación. ¿La estamos viendo? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Listo, gracias. Ok, entonces primero así una parte teórica muy rápida de lo que es una evaluación por competencias y hablamos a la vez de lo que es el monitoreo del proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque se entiende la evaluación como un proceso de retroalimentación, ¿sí? No solamente es un momento en el cual nosotros vamos a poder hacer una valoración o una medición, ¿sí?, del desarrollo de la competencia, sino que la evaluación, como vamos a ver, hablamos de diferentes momentos, de diferentes formas que se puede realizar, pero en todo caso se trata de un proceso de retroalimentación que nos brinde información sobre el grado de adquisición, construcción y desarrollo de la competencia que nosotros hayamos propuesto. ¿Sí? En realidad, hablamos de la evaluación como una estrategia más de formación, ¿no? Porque si bien vamos haciendo el seguimiento continuo, vamos indicando cuáles son las falencias que se tienen en el proceso, en la elaboración de los productos que los estudiantes, o en este caso en el proceso que estamos llevando ustedes, por ejemplo, van teniendo, se les hace la retroalimentación, pero se vuelve a dar la opción de seguir trabajando y desarrollando para cumplir justamente con la competencia que se está proponiendo, ¿no? Y todo este desarrollo de la competencia se la hace, obviamente, en base a los desempeños que hemos propuesto, ¿sí?, a los criterios, a los parámetros, a las normas que previamente las hemos ido identificando, ¿sí? Hemos nosotros definido nuestra unidad de competencia, donde hemos identificado los elementos, saberes, criterios, evidencias. Hemos dicho que esa es una norma de un desempeño profesional laboral y el cual lo estamos pasando a la parte educativa, el cual lo estamos desarrollando al interior de una asignatura, ¿no? Pero entonces en toda esa nuestra planificación de nuestra asignatura, tenemos que utilizar la evaluación justamente como un proceso de retroalimentación que nos permita ir teniendo justamente esta información del desarrollo de las competencias y que además al finalizar, ya sea el proceso que estamos llevando, en este caso nuestra asignatura, los estudiantes pues puedan haber cumplido justamente
con el desarrollo de la competencia propia, ¿no? Un poquito, si se quiere, en este gráfico vemos que antes o tradicionalmente, por ejemplo, la evaluación solamente era un momento, ¿no? Que se nos tomaba, por ejemplo, cuando era el examen, o sea, llegaba el examen o en la semana de evaluación, o era un tiempo ya estimado cuál era esa evaluación. En cambio ahora se trata de ver que la evaluación es parte de la formación. Por eso, si ustedes se acuerdan en el formato que están trabajando, hay un acápite que dice formación de planificación de la formación y de la evaluación, ¿no? Porque la estamos haciendo de manera conjunta. Como les digo, la evaluación que nos da información del proceso que está teniendo el estudiante viene a ser una estrategia más que utilizamos para desarrollar la competencia que estamos proponiendo. Ya no solo es un momento. Obviamente podemos identificar, digamos, al finalizar el proceso, un momento X, pero durante todo el proceso también es importante que nosotros podamos tener información del desarrollo del avance, del desarrollo de la competencia que tienen los estudiantes. ¿Ya? Entonces, por eso decimos que la evaluación de competencias es un proceso de recolección de evidencia. Además, si volvemos al tema de la definición de lo que entendíamos que era una competencia, ¿sí? Habíamos hablado que es un desempeño integral. Y se acuerdan que en algún momento habíamos hablado que las competencias no son una posibilidad de logro, sino que se deben lograr. Por tanto, al lograrse, al desarrollarse, tenemos que tener evidencias que nos muestren justamente ese desarrollo de la competencia en nuestros estudios. Por eso entonces la evaluación por competencias también la conocemos como un proceso de recolección de evidencias. ¿Sí? Y evidencias que estén obviamente sobre el desempeño, sobre el desarrollo de la competencia de la persona, ¿no? Y la valoración que se hace a partir, en este caso, de los criterios que ya han sido estandarizados, que los hemos además identificado con anticipación. ¿Ya? Por eso es que decimos que para realizar, si se quiere, una evaluación, vamos a hacer como un juicio y vamos a poder ver cuál es el desarrollo que tiene la persona entre el criterio de desempeño y la evidencia que nos va a mostrar la persona. Y para ver en qué situación se encuentra el desarrollo de la competencia. ¿Sí? Justamente como indica aquí, para determinar si la persona es competente o no. Por eso se acuerdan que en nuestra tablita de la descripción de la unidad de competencia, de cada elemento hemos ido precisando criterios, que los criterios indicaban el cómo sé que la competencia está bien desarrollada. Y además teníamos el criterio y hemos pedido que identifiquemos la evidencia. ¿Cuál es la evidencia que nos van a dar? Que nos va a permitir ver que el elemento está desarrollado. ¿Y en base a qué vamos a medir? En base al criterio. ¿Bueno? En base al criterio que hemos identificado. Por eso es que ustedes en esa tablita, como habíamos dicho, nuestra unidad de competencia, esa desagregación, es la clave para toda la planificación de nuestra asignatura, ¿no? Ese es el centro, si quieres, ahí donde tenemos que llegar. Entonces, como les decía, en este caso, la evaluación no es un momento, no es solo un momento, sino es un proceso.
de que un poco para hacer una comparación, como antes muchos de nosotros posiblemente nos hemos evaluado de esa manera, tal vez ahora aún muchos lo continúen haciendo, es que tradicionalmente la evaluación solamente era un número, ¿no ven? En cambio ahora se trata de que tengamos un juicio de valor, una retroalimentación en base a la competencia, ¿sí? Antes se comparaba más el rendimiento individual con el grupal. En cambio ahora el desarrollo es de una persona en relación a los criterios, al estándar, a la norma que hemos propuesto, a esa unidad de competencia que hemos desarrollado, ¿sí? Generalmente antes la evaluación, en realidad no sabíamos cuáles eran los criterios sobre los cuales nos iban a evaluar, ¿no? Y a veces ni siquiera el momento en que nos iban a evaluar, ¿sí? Porque la evaluación a veces era usada como sanción, si se quiere, ¿no? Y entonces era, ahora sí, examen sorpresa, y listo, ¿no ven? Y era como para sancionar, como para castigar al grupo, más que para poder evidenciar si se está desarrollando justamente la competencia o en ese caso el objetivo que se tiene propuesto. En nuestro caso, los estudiantes, los evaluados, conocen de antemano los criterios, el con qué y cómo los vamos a evaluar. Al igual que ustedes, en las guías de aprendizaje, y como siempre vamos viendo en cada unidad, ustedes tienen las fechas, tienen los contenidos y tienen las rúbricas con los criterios con los cuales se los va a evaluar el producto que están presentando, ¿sí? Eso tienen de inicio en cada unidad de aprendizaje. Entonces, no hay tal examen sorpresa. ¿A ver? Generalmente, antes lo hacíamos más por escrito los exámenes, ¿no? Eran o cuestionarios o problemas o algunos estudios de caso, en el mejor de los casos justamente, pero la mayoría de las veces era por escrito o solamente así de manera oral, ¿sí? En cambio ahora lo importante es que nosotros pensemos en estrategias también, en instrumentos y en técnicas que nos permitan evidenciar justamente el desarrollo de esa competencia. Entonces nosotros cuando estábamos desarrollando justamente la unidad de competencia, es que hemos dicho que seamos coherentes con cada uno de los componentes que estábamos poniendo, ¿sí? Y que las evidencias tenían que ser tales en relación al criterio y en relación al elemento que estábamos desarrollando. ¿No ven? Generalmente antes el evaluador o el docente, en este caso, se dedicaba más a controlar, ¿no? Que no se copie, que no se haciendo chanchullo, no sé, ¿sí? En cambio ahora, como la evaluación es un proceso de formación a la vez, se trata que el facilitador, el evaluador en este proceso también pueda orientar y apoyar, ¿sí? A través justamente de la retroalimentación. Y antes, obviamente, estaba más centrada al contenido solamente, ¿sí? En este caso, más al conocer y al hacer, en algunos casos, a los temas que se avanzaban en la materia. En cambio, ahora queremos justamente evaluar el desempeño a través de los criterios que hemos identificado y que nos van a permitir ver cómo está desarrollándose esa competencia. ¿Ya? Entonces, esto es un poco para ver, si se quiere, el cambio que
que se quiere con el manejo de las competencias. ¿Ya? Y que ahora también se lo maneja mucho con el tema de los, en la parte de las unidades educativas, se trata de manejar este nuevo paradigma de la evaluación a través también de los objetivos, ¿no? No es este paradigma de la evaluación, este nuevo pensar y esta nueva redefinición, si se quiere, de la evaluación exclusiva de las competencias, ¿no? Pero sí es importante en este caso el tema de que en nuestro caso sí se trabaje en función a los criterios, pensando en el desarrollo de la competencia que hemos propuesto. Entonces, habíamos visto también, y tenemos en el material, que tenemos diferentes tipos de momentos y quienes también formas de evaluación, ¿sí? Y en este caso hay también, dependiendo de quiénes están a cargo de realizar la evaluación, se cuenta con la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación, que nosotros en nuestra planificación podemos definir de acuerdo a la coherencia, a la pertinencia del elemento de competencia que estemos desarrollando, en algún momento plantear, por ejemplo, una autoevaluación. Que la autoevaluación es justamente identificar criterios claros para que cada uno de nosotros podamos evaluar nuestro proceso, que podamos evaluar el desarrollo de la competencia que estamos teniendo, ¿sí? Pero para esto es importante tener claramente identificados los criterios sobre los cuales nos vamos a poder evaluar. Porque si bien vamos a dar esos criterios a más de 15 personas, ¿sí? Es posible que cada uno, obviamente, desde lo que siente, desde su percepción, desde la propia objetividad que tenga, va a ir indicando cómo considera que está llevando ese su proceso. Pero para nosotros, desde la parte formativa, desde la parte del docente, es importante que podamos tener esos mismos criterios con los cuales manejemos a todo ese grupo, ¿no? Entonces, se puede plantear en algún momento de la planificación, en algunos de nuestros elementos de competencia, una autoevaluación, ¿sí? Pero con criterios muy claros. La otra forma es la heteroevaluación, y es la que comúnmente la conocemos y es la que generalmente se realiza. La heteroevaluación es la que la realiza un tercero, ¿no? Una persona que no está en la misma condición del estudiante, generalmente está un poco por encima, si se quiere, ¿sí? En este caso puede ser el docente, un asistente, si podemos hacer alguna práctica, por ejemplo, en alguna empresa, en algún centro de salud, tal vez podamos pedir que sean los doctores, las enfermeras, el personal que está en el centro de salud o algún personal en alguna empresa, en algún espacio de la comunidad que se ha ido a realizar alguna práctica y que nos ha servido como evaluación, que sean esos terceros los que puedan evaluar el proceso, el desarrollo, el desempeño que están cumpliendo los estudiantes. Una vez más, con criterios claramente especificados, ¿no? No les podemos decir, evalúe, ¿qué le parece? Y así solamente ya ver qué piensa, ¿no? Entonces unos nos van a decir de una manera, los otros, unos se enfocarán solo en el conocer, otros solo se enfocarán en el hacer, ninguno en el ser. Entonces nosotros como docentes tendremos que identificar claramente los criterios para poder realizar esta evaluación, ya que nosotros la realicemos o que pidamos a algún tercero que pueda realizar esta evaluación, ¿ya? Y la otra forma que se tiene es la coevaluación.
Y como su nombre le indica, es una evaluación entre pares. ¿Sí? Esto sí, se puede realizar una evaluación entre el mismo grupo de estudiantes, de participantes que estén realizando una actividad, ¿no? Y la coevaluación en nuestro proceso, les sugiero, es importante realizarla, sobre todo para poder hablar y poder analizar sobre el saber ser que se tenga el momento de realizar algún desempeño. ¿Sí? Una vez más, tenemos que plantear los criterios. ¿Ya? Eso, si bien se lo puede hacer de diferentes maneras, puede ser en grupo y que se pueda hablar, ¿sí? Y el docente o la persona externa puede ir indicando algunos criterios, o podemos hacer directamente que entre parejas, por ejemplo, se puedan evaluar, o conformar pequeños grupos y que de grupo a grupo se puedan evaluar. Es importante que tengan los criterios claros para que la evaluación sea lo más objetiva posible y obviamente evitar que sea subjetivo, ¿no? ¿Ya? Pero entonces tenemos estas formas de evaluación que nosotros podemos plantear. No solamente la heteroevaluación, que como les digo es la que generalmente la conocemos, es la que generalmente se realiza mucho más. Pero entonces, dependiendo de la actividad, de lo que queremos evaluar, de lo que hemos planteado evaluar, nosotros podemos plantear ya sea una autoevaluación, una heteroevaluación o una coevaluación. ¿Ya? Tenemos esa opción de poder elegir. Pero, como les decía en algún momento, siempre pensando en la coherencia y en la pertinencia en relación al elemento de competencia que estamos desarrollando en ese momento. ¿Ya? Eso es. ¿Tienen alguna consulta, algún comentario hasta acá? ¿No? Ya. Ya. Estas son las funciones o momentos en los que se realiza la evaluación. Para las personas que son docentes, estos temas ya son bastante conocidos, porque son temas que se manejan habitualmente en el ámbito, ya sea en el ámbito educativo, ya sea en el colegio, en las universidades, institutos y demás. Lo importante cuando nosotros estamos hablando que es en base a competencias, no nos olvidemos que tiene que ser y se tiene que demostrar esa coherencia con el desarrollo de la competencia que estamos planteando. ¿Ya? Entonces, ya hemos hablado que hay formas de evaluar. La autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Ahora hay momentos y que estos momentos tienen sus funciones específicas del por qué se realiza la evaluación. ¿Ya? Y entonces hablamos de la diagnóstica, ¿sí? O la inicial, que justamente se la realiza al iniciar un módulo o un proceso educativo, ¿sí? Y esto obviamente nos va a permitir ver el grado con el cual está llegando, con el grado de competencias que tienen nuestros estudiantes con el que está llegando, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿cómo puedo, si es que requiero ajustar, ¿sí? El proceso que debo desarrollar más adelante? ¿Se acuerdan que en la unidad 1, módulo 3, han identificado competencias previas, independientemente de dónde se han desarrollado? Entonces son esas las que vamos a evaluar en la evaluación inicial. ¿Sí? Agarramos esa nuestra competencias previas, por eso les decía que también es importante que las tengamos muy precisas, que sean las estrictamente necesarias, las más importantes que nosotros veamos, pero que además estén claramente definidas como competencias para poder evaluar a nuestros estudiantes. ¿Sí? Y entonces con ese resultado, a partir de ahí, veremos si es necesario hacer ajustes, complementaciones
a nuestro proceso formativo. ¿Ya? Entonces, esa es la diagnóstica o inicial. ¿Sí? Y una de las más importantes y las que prácticamente está marcando la diferencia también en la conceptualización de la evaluación es justamente la evaluación formativa o de proceso, que también se llama, ¿no? Que justamente se realiza durante todo el proceso formativo. ¿Sí? Y que es la que nos va a brindar la información para ver justamente cuál es el avance, el desarrollo de la competencia que está teniendo la persona. Y es a través de esta evaluación formativa que nosotros vamos a ir retroalimentando para que el proceso se vaya desarrollando de la mejor manera en nuestro estudiante. ¿Sí? Entonces, esta formativa se la realiza durante todo el proceso. Nosotros estamos trabajando cada elemento de competencia, hemos dicho, en una unidad de aprendizaje, ¿no ven? Y dentro de esos elementos, ustedes han planteado diferentes criterios. Entonces, son esos criterios los que ustedes ahora tienen que utilizar para poder plantear justamente la evaluación formativa. ¿Sí? Y que les brinde justamente la información necesaria para retroalimentar al estudiante, para retroalimentar el proceso. ¿Ya? Y por último, obviamente es la que tenemos, la sumativa o la evaluación final. ¿Sí? Que se va a realizar cuando estemos completando el proceso, o en este caso nuestra asignatura, y lo que vamos a evaluar va a ser toda la unidad de competencia, para ver si ya ha logrado el desarrollo completo de la misma. ¿Sí? En realidad, en este caso no tendría que haber ningún problema si es que hemos cumplido con una evaluación formativa durante todo el proceso. ¿Ya? Entonces, también existen estos momentos en los cuales nosotros tendremos que proponer diferentes acciones y también identificar instrumentos y técnicas para poder evaluar a nuestros participantes. En realidad, el desarrollo de la competencia. ¿Sí? Esta pequeña historieta de Mafalda es interesante, ¿no? A ver si la leemos. Y dice la docente, y el que no haya entendido, que levante la mano. Y obviamente ahí lo tenemos a Manolito. Y entonces la docente pregunta, veamos Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Entonces él dice, desde marzo hasta ahora, nada. ¿Sí? ¿Cuál es la evaluación que ha faltado con mayor precisión en el proceso de Manolito? Si alguien me puede indicar. ¿Cómo dijo, licenciada? Si leemos justamente la historieta, ¿sí? ¿Cuál es la evaluación que tal vez no se ha cumplido con rigurosidad en Manolito? ¿Qué dice? ¿Qué dice, chicos? Pruebas de desempeño, puede ser. Pruebas de desempeño, puede ser, pero en realidad la que, si volvemos a ver otra vez las funciones y momentos, tal vez la que no se ha cumplido con rigurosidad ha sido la formativa o la de proceso, ¿no? Porque justamente es en esta en la que se va retroalimentando, ¿sí?
Y se tendría que ver justamente cómo va el desarrollo de Manuel, ¿no? Y ver cómo está y hacerle la retroalimentación, los ajustes, si es necesario que él haya podido ajustar algunos productos o ver cuál es la deficiencia para que no llegue justamente a fin de año y él diga no entiendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es importante el cumplir cuando estemos realizando nuestra planificación, que es la que ustedes ahora tienen que realizar, es importante precisar esto, ¿no? La que se realiza durante el proceso. ¿Sí? Y es importante, de acuerdo a la población con la que estemos trabajando, también hacer el hincapié en la responsabilidad que se tiene. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes igual, cada vez les indicamos, ¿no? Están las calificaciones, revisemos la rúbrica, hay algunos comentarios, estamos listos, prestos para dar respuesta a las dudas, comentarios en base, tal vez, a esas observaciones o comentarios que tengan algunos en la rúbrica, ¿sí? Pero entonces es importante prever también aspectos de acuerdo a la población con la cual estemos trabajando, ¿ya? En algunos casos, cuando es muy grave el tema que tienen que ajustar, hablo de manera personal con cada uno, ¿no? Pero si no es, bueno, lo dejo en la rúbrica porque asumo que están teniendo la responsabilidad también ustedes de hacerse cargo de su proceso de aprendizaje, ¿no? Y es necesario por eso que revisen. Pero no vamos a pedir lo mismo si estuviéramos hablando con chicos de primaria o incluso un nivel a inicios de secundaria, ¿no? Pero entonces sí es importante siempre recalcar este proceso de retroalimentación, ¿ya? Sí, justamente lo que ponían en el chat, está Zaida la formativa, Alexia nos dio la formativa, sí, que decía, ¿no? Entonces ustedes ahora que van a planificar, es importante que precisen este aspecto, ¿ya? En el elemento que van a desarrollar ahora, bueno, en el mismo que estamos trabajando, es importante ver el proceso, ¿ya? Y esa es un poco justamente la función que cumple esta la evaluación formativa, ¿no? Es la evaluación durante todo el proceso de aprendizaje, el poder identificar las fortalezas, debilidades y necesidades que se tenga para poder realizar ajustes si es que se requiere, ¿ya? Eso tanto de parte del facilitador hacia el participante para lograr justamente que el estudiante pueda desarrollar lo que estamos proponiendo. ¿Sí? Entonces se trata de reconocer el grado de avance en relación a los objetivos o a las competencias propuestas, identificar y comprender qué está sucediendo desde el punto de vista de los procesos de aprendizaje del estudiante. También es importante aquello, ¿no? El poder identificar, el poder escuchar cuando quieren hablar. Se buscará evaluar no solo el producto o resultado, sino también manejar la información sobre el proceso. ¿Sí? Entonces, cuando estemos hablando de evaluación, vamos a pensar en aquello. No solamente en la evaluación final, sino en la evaluación de proceso o en la formativa, pero también en la diagnóstica, porque nos va a dar los parámetros para poder iniciar de buena manera nuestro proceso. ¿Sí? Ahora, obviamente, ¿cómo vamos a hacer la evaluación? Ustedes en plataforma tienen, al igual que en las estrategias didácticas, tenemos un manual de instrumentos y un manual de técnicas para la evaluación. Entonces, ahí no hay otra cosa que poder identificar
qué instrumentos o qué procedimientos voy a utilizar, ¿sí? Pero que sean coherentes o como indica acá, que vaya en consonancia con la competencia que se debe desarrollar, que se debe lograr. ¿Sí? Entonces, ahorita que vayamos a ver el ejemplo, vamos a ver algunas justamente de estos instrumentos también. Y lo que les sugiero, por favor, es que también revisen los manuales, revisen, hay una presentación que hace mucho más hincapié también en los instrumentos y las técnicas, pero en todo caso en los manuales ustedes tienen toda la descripción y el procedimiento que se puede seguir con aquello, ¿ya? Una vez más, es importante ver la coherencia entre la estrategia de evaluación y las estrategias pedagógicas de formación que se están utilizando, ¿sí? Y en realidad, durante el proceso, durante la evaluación de proceso, se puede utilizar la misma estrategia de formación para evaluar. Porque como habíamos dicho al inicio, la evaluación también la podemos utilizar como parte de una estrategia del proceso de formación. Entonces, si bien estamos formando, en ese momento también ya podemos precisar algunos criterios que nos permitan el poder evaluar el desarrollo que va teniendo el estudiante en ese momento, ¿no? O ya las evidencias que nos van indicando o que nos van mostrando, nos van presentando. Y obviamente la complementariedad entre los métodos, instrumentos de evaluación a aplicar y las características de los participantes. Obviamente todo eso tiene que ver con la coherencia que tenemos que tener tanto de lo que queremos lograr también con las características que tienen con los participantes que están trabajando y el contexto en el cual también vamos a interactuar, ya sea para formar o para evaluar. ¿Sí? Y aquí justamente hacemos así, es como unas ruedas que se van entrelazando, porque justamente vemos que tanto las estrategias de formación se van entrelazando con las de evaluación, a través justamente de los diferentes criterios que podamos identificar, a través de las evidencias que nosotros estamos solicitando y que nos van a mostrar el desarrollo de lo que estamos formando, a través de los instrumentos que vamos a utilizar, o las técnicas que vamos a utilizar para evaluar justamente las evidencias que vayamos a hacer, ¿no? Es un proceso, no son momentos separados, ¿ya? Y eso lo vamos a ver ahora cuando estemos viendo el ejemplito que tenemos en los trabajos. ¿Sí? Aquí es importante, esto he sacado justamente ahora, es importante ver que no nos tenemos que equivocar entre lo que es una actividad que vamos a utilizar para evaluar o para formar, una técnica que vamos a utilizar para evaluar y qué instrumento vamos a utilizar para evaluar justamente la técnica o la evidencia que nos han dado. ¿Sí? Aquí en el ejemplo, por ahí están haciendo una presentación de una exposición oral, ¿sí? Pero nosotros tenemos que seguir como ejemplo, porque se pueden realizar otras técnicas, obviamente. Como docentes, obviamente estamos haciendo una observación de todo el proceso de la exposición que están realizando, y para realizar también nuestra observación, vamos a tener que tener algunos criterios para poder evaluar de una manera objetiva la exposición. ¿Sí? En primer lugar, si ha desarrollado los saberes, el contenido en relación al elemento que hemos propuesto, ¿sí? Si es
si es coherente todo lo que está presentando y demás. Y para eso, entonces yo puedo utilizar una serie de instrumentos, que puede ser listas de cotejo o registros anecdóticos, diarios de clases, donde van a estar mis criterios con los cuales yo voy a poder evaluar de una manera un poco más objetiva justamente la exposición que se esté realizando. ¿Ya? Entonces esa es un poco la lógica que tenemos que seguir. Identificamos una evaluación, ¿sí? Tenemos una técnica y utilizamos un instrumento con el cual vamos a evaluar ya sea la evidencia o la técnica que estamos utilizando. Ahora, hay muchos casos que la técnica y el instrumento puede ser la misma. Por ejemplo, un cuestionario. ¿Sí? Un cuestionario es una técnica y puede ser un instrumento a la vez, que además se califica, si se quiere, de una manera casi automática, ¿no? No solamente porque esté, digamos, dentro de un sistema, una plataforma, sino porque a veces tenemos cuestionarios con preguntas cerradas y ahí, digamos, no tenemos dónde perder. ¿Sí? Y ese viene a ser una técnica y un instrumento. Pero será un instrumento que nos sirva para valorar solamente la parte del conocer. Y como habíamos dicho, este tipo de evidencias nunca tiene que ir solo cuando hablamos de competencia, porque la competencia es integral. Entonces, si bien podemos utilizar un cuestionario, siempre apoyado por una otra evidencia de, ya sea de producto o de desempeño, ¿ya? Y aquí igual, ¿no? Si tenemos evidencias que estamos pidiendo, productos como maquetas, trabajos, proyectos, digamos, ¿no? Que estamos pidiendo o se están realizando simulaciones, ¿sí? ¿Cómo vamos a realizar el análisis? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué instrumento vamos a utilizar para poder evaluar estos productos o esta simulación? Bueno, ya tendremos que elegir de acuerdo a lo que sea pertinente, ¿no? Será también una lista de cotejos, puede ser una rúbrica, ¿sí? Podrá ser un portafolio de evidencias, no sé. Entonces, eso tenemos que tener claro, que una cosa es la evidencia y otras son los instrumentos y o técnicas que vamos a utilizar para evaluar justamente la evidencia que estamos solicitando. ¿Ya? Y bueno, y esto es un poco el resumen de lo que viene a ser una evaluación basada en competencias, ¿no? Y que para aquello, obviamente, algo central es el identificar y el poder proponer o diseñar estos escenarios y llamémoslo escenarios como contextos también de aprendizajes o experiencias de aprendizajes que sean significativos y donde nosotros podamos ver el desarrollo justamente de la competencia. ¿Ya? Y obviamente evaluar el proceso, no solamente al finalizar el curso o la asignatura que estemos desarrollando. Y es muy importante siempre el tema de la retroalimentación. ¿Sí? Bueno, y aquí también es lo mismo, más o menos un ejemplo de algunas técnicas que se utilizan. Esto lo voy a subir a la plataforma. Esta presentación no está, pero la voy a subir y ahora lo vamos a ver un poco más con el ejemplo. ¿Sí? No sé, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Qué dicen, compañeros? ¿Sí? ¿Nada? Licenciada, buenas noches. Disculpe, la última diapositiva, por favor. No he logrado abstraer lo que decía. Gracias. Perdón, Eva, si me repite, le escucho muy, muy bajito.
Licenciada, buenas noches, ¿me escucha ahora? Sí, un poco bajo, pero creo que sí. Sí, Licenciada, la última diapositiva, por favor. No he logrado abstraer lo que decía la última diapositiva. sí, era la misma relación entre la evidencia, la técnica y el instrumento, y que les decía que en realidad ahora lo vamos a ver revisando un poco el ejemplo que tenemos. ¿Ya? No se preocupe. Y de todas maneras, Muchas la gracias, licenciada. presentación la voy a subir a esta la voy a subir a la plataforma. ¿Ya? Ok. Está bien, Licen, muchas gracias. A ustedes. ¿Ya? Entonces, Licenciado, buenas noches. Soy Eduardo Medinaceli. sí, Eduardo, ¿cómo está? Dígame. Todo esto que ha estado explicando, ¿en qué momento vamos a emplearlo? Indíqueme, por favor. Ahora. No sé si usted ha entrado a la plataforma y ha revisado la guía de aprendizaje. Sí, lo tengo aquí impreso. Ya. Entonces, si se fija, la actividad que ahora tienen que realizar es en planificar justamente el sistema de evaluación. ¿No ve? Y cuando hablamos del sistema de evaluación, estamos hablando de los 3 momentos que son la evaluación diagnóstica, la formativa y la final. Y entonces ahora es justamente que vamos a cerrar con aquello, la planificación del módulo que estamos realizando. ¿Ya? Muy bien. Ahora lo vemos, Eduardo. Listo, ya, gracias. Entonces, justamente lo que primero vamos a ver para las personas que tal vez todavía no han ingresado a la plataforma es ver la guía de aprendizaje, y en base a eso ya vamos a ver el ejemplo para que tengamos claro también qué es lo que tenemos. ¿Ya? Okay. Estamos entonces ya en lo que es la evaluación por competencia. ¿Sí? Tenemos aquí las actividades que tienen que realizar. Tenemos el cuestionario. Por si acaso hay 2 trabajos para esta unidad. Uno es elaborar un mapa conceptual o un mapa mental, ¿sí? A través de una herramienta que ahora la vamos a ver. Y otro trabajo individual, que es el sistema de evaluación, que justamente es el poder planificar la evaluación diagnóstica y final y la continua, en base al elemento de competencia del cual hemos estado trabajando. ¿Ya? Obviamente todo esto está habilitado hasta el 31 de enero, que es la fecha tope para que ustedes puedan realizar el cuestionario y presentar las 2 actividades. Algo que es importante aquí que tienen es que si bien ahora estamos realizando para el paralelo 1 esta sesión, mañana tenemos para el paralelo 2, pero el jueves 26, una sesión que no es obligatoria, que va a ser para los 2 paralelos, se va a ver el manejo de la herramienta MindMeister, que es en la cual ustedes tienen que elaborar el mapa mental. ¿Ya? De todas maneras, esta es una herramienta sumamente fácil. Ustedes tienen aquí en la guía, les he puesto el link, y tienen un pequeño manual que lo tienen en YouTube. Y ustedes van a ver que es bastante sencillo. Tal vez algunos ya la manejan, entonces pueden elaborar el mapa mental, ¿sí? Y las personas que no tengan un manejo de esta herramienta pueden participar el jueves 26, igual a las 20:30, y se va a ver solo esta herramienta. Lo van a trabajar con el ingeniero Vladimir Vizcarra y va a ser muy corta porque es bastante sencilla el manejo de esta herramienta. ¿Ya? Entonces eso también para que tomen nota. Entonces, para la elaboración del mapa mental o mapa conceptual, yo creo que absolutamente
todos y cada uno de nosotros hemos hecho alguna vez algún mapa mental, ¿verdad? ¿Sí? Seguro. Ya, tal vez en el colegio o en la universidad o hemos pedido a nuestros estudiantes, pero sí hemos realizado alguna vez un mapa mental, un mapa conceptual. Entonces lo que vamos a hacer es justamente elaborar un mapa mental en base a qué, cuál va a ser el contenido de esto. Y no va a ser otro que ustedes organicen la información que tienen en la unidad, en lo que es el contenido mismo. ¿Sí? Y eso les va a ayudar también para que puedan llenar el cuestionario y les va a ayudar un poco más también para elaborar el trabajo. Porque aquí ustedes van a tener que organizar qué es la evaluación, tipos de evaluación, momentos de evaluación, estrategias, técnicas, y ese es un mapa mental. ¿Ya? La temática es esa. La temática es organizar el contenido mínimo que está en plataforma. ¿Sí? Que tiene que ver con el tema de la evaluación por competencia. ¿Ya? Entonces, como les decía, aquí tienen el tutorial del MINTMeister para poder elaborar y tienen el link donde ustedes pueden generar. Entonces, ¿qué van a hacer? Una vez que ingresen a esta herramienta, que la van a ver con Vladimir el día jueves, las personas que gusten, y si no, ya pueden ingresar al tutorial o por ahí hay otras personas que ya la manejan. Elaboran un mapa mental y a la plataforma solo van a enviar el link de su mapa mental. ¿Sí? Si ustedes ingresan a la plataforma, hay un espacio en actividades que la podemos ver un momentito, que dice que es el trabajo número 1, la tarea 1. ¿Sí? Entonces, para esa tarea del mapa mental, solo se envía el link. ¿Ya? No tienen que sacarle captura, no tienen que mandar ningún archivo, ningún otro documento, nada. Solo van a mandar el link del lugar donde ustedes hayan elaborado su mapa mental. ¿Ya? Eso. Ese es el número 1. Y el número 2 es la elaboración justamente del sistema de evaluación, que no es otra cosa que evaluar, vamos a planificar la evaluación formativa y continua. Fíjense, la evaluación formativa o continua, la que hemos visto que es la de proceso, ¿sí? Para el mismo elemento de competencia, para ese único elemento de competencia que hemos trabajado en la unidad 1 del módulo. ¿Sí? Describiendo obviamente los criterios, evidencias, los instrumentos que vayan a utilizar. Entonces, van a planificar la evaluación formativa continua de ese elemento. ¿Ya? Es importante que entonces se elabore y adjunten un instrumento de evaluación de producto o desempeño para alguno de la evaluación que ustedes elaboren en esta evaluación formativa. ¿Sí? Por ahí en alguna van a decir, van a hacer salida a campo. Listo, entonces van a necesitar una lista de cotejo. Ya, o van a hacer una simulación, van a elaborar una lista de cotejo. Entonces, elaboran la lista de cotejo y esa la adjuntan. Entonces, se debe elaborar y adjuntar un instrumento de evaluación de producto o desempeño, no de conocimiento. Por tanto, por favor, no se aceptan cuestionarios. ¿Sí? Porque si hablamos de conocimiento, no, salvo que sean las competencias básicas. ¿Ya? Pero como estamos trabajando ya, estamos hablando de la evaluación de instrumentos de evaluación de producto o desempeño. ¿Ya? Para
para ese momento que ustedes van a planificar. ¿Ya? Para ese elemento de competencia. ¿Sí? Y lo van a juntar. Lo que les pido es que ustedes elaboren, ¿sí? Porque hay muchas personas que a veces buscan en el internet y me sacan una captura. No, eso no vale. ¿Ya? Por favor, evaluemos. Ya sabemos que todo tiene que tener coherencia en base a lo que nosotros estamos proponiendo. ¿Sí? En base al elemento de competencia que estamos desarrollando, en base a los criterios que estamos evaluando, en base a la evidencia que hemos pedido. ¿Ya? Entonces, tenemos la planificación de la evaluación formativa, ¿sí? Para el elemento de competencia que vamos a desarrollar. Adjuntamos el instrumento de evaluación. Y también lo que vamos a hacer es definir y planificar la evaluación inicial o diagnóstica. Esta evaluación inicial o diagnóstica, como ya habíamos dicho, se la elabora en base a las competencias previas que hemos desarrollado en la unidad 1 del módulo. ¿Sí? Esa. Como es una evaluación inicial diagnóstica, se realiza una sola vez al inicio de nuestro módulo o nuestra asignatura. ¿Sí? Y es en base a esas competencias. Y también vamos a definir la evaluación final, que también se la realiza una sola vez, pero al concluir todo el proceso. Entonces, esta va a ser en base a la unidad de competencia, que también ya la tenemos descrita. ¿Sí? Y con eso tenemos cerrado lo que es el sistema de evaluación. ¿Ya? Para enviar este documento, también en la plataforma hay la tarea número 2, donde ustedes van a mandar este documento. Obviamente el formato, seguimos trabajando sobre el PIN, el plan de implementación de módulo, ¿sí? Sino completando a lo que ya hemos hecho en la unidad 1 módulo. ¿Sí? Tenemos la bibliografía. Y aquí está la rúbrica sobre la cual se va a calificar tanto el mapa mental como el sistema de evaluación y el instrumento. ¿Sí? Es sobre lo cual nosotros los evaluamos. ¿Sí? ¿Estamos claros en las actividades que tenemos que realizar? Sí, tenemos hasta el 31 de enero. ¿Sí? Eso está en la guía de aprendizaje y como les digo, en plataforma tenemos todo el material y el contenido necesario para poder cumplir con lo que requiere. De todas maneras, vamos a ver ahora la plataforma. ¿Sí? Tenemos aquí la guía, que es la que la hemos visto ahora. Por si acaso tienen el formato del PIN explicado ya completo con la parte de evaluación. Tienen el formato PIN para llenar con la parte de evaluación. Y tienen los ejemplos de 2 trabajos. Y aquí también un ejemplo por ti. ¿Sí? Donde ustedes ya van a poder ver. Tienen el contenido mínimo. ¿Sí? En base a que es evaluación de competencias, en base a este contenido, básicamente, es el que pueden elaborar el mapa mental. ¿Sí? Y también revisando la parte de instrumentos y técnicas que la tienen resumida en la presentación. ¿Ya? Tienen material de apoyo, tienen unos videos que les sugiero vean. Estos videitos que son bastante cortitos, pero son bien interesantes. Y aquí en actividades, como les digo, está el cuestionario donde ustedes van a ingresar, que ustedes ya saben cómo trabajamos con los cuestionarios. Tienen acá para enviar el link, solamente el link del mapa mental, por favor, ¿ya? Y en la tarea 2 subimos el documento del PIN. ¿Ok?
Entonces tenemos todo en plataforma, ¿ya? Para que ustedes puedan realizar. Entonces ahora sí, déjenme buscar el trabajo. No sé, ¿tienen aquí alguna consulta? ¿Algún comentario? Como les decía, ustedes tienen ahí, tienen un ejemplo de sistemas que está puesto ahí y tenemos el ejemplo de pediatría que ya lo tenían para la parte de la unidad 1, módulo 3 y ese mismo es el que ahora lo vamos a ver, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo están viendo, ¿verdad? Sí, licencia. Ya, ok, gracias. Sí, licencia, puede ver. Ok. Entonces, esta primera parte ya la habíamos visto, ¿sí? Seguimos con el tema de pediatría. Esto es importante, ahora sí, el ver el tema de las competencias previas, ¿no? Para aquí también no se olviden que ya habíamos identificado desde el módulo 2 lo que es toda nuestra unidad de competencia, con sus criterios y con sus evidencias. Tal vez los que algunos no han completado es el criterio de desempeño de toda la unidad de competencia, ¿sí? No se olviden que aquí estamos trabajando elemento por elemento, que esto es unidad de aprendizaje por unidad de aprendizaje. Pero esta es la unidad de competencia a la que vamos a evaluar al finalizar, cuando ya hayamos completado, cuando estemos cerrando el semestre o el año, y para eso tendremos que tener muy claro sobre qué criterio vamos a evaluar. ¿Sí? Entonces es posible que a algunos les falte completar esta parte, es importante pensar el criterio en función a esta unidad de competencia. ¿Ya? Entonces esta parte ya la tenemos, las genéricas, competencias, ¿sí? Entonces aquí empezamos. Por eso les decía justamente que esta parte, por ejemplo, se llama planificación de la formación y la evaluación. ¿Sí? Estamos con las dos. La evaluación inicial, no nos olvidemos una vez más. La evaluación inicial la realizamos una sola vez al inicio de nuestro módulo o nuestra asignatura. Y las competencias que vamos a planificar o las que vamos a evaluar en la inicial van a ser las competencias previas. ¿Sí? Una vez más, independientemente de donde se hayan adquirido, porque ya sabemos que sobre todo en las básicas no tenemos como que prerequisitos, ¿lo ven? Pero es posible que necesitemos competencias que se han desarrollado en el colegio. Entonces, aquí copiamos las competencias previas, ¿sí? ¿Recuerdan? Aquí las competencias previas. Si se fijan, son las mismas que este compañero ha planteado acá. Y por eso era importante, les decía, no solo nos quedemos con las asignaturas, sino que desarrollemos la competencia. ¿Sí? Y entonces aquí no es otra cosa que ir llenando los espacios que tenemos en función a lo que estamos planteando, a la competencia que estamos proponiendo. ¿Sí? Entonces tendremos que definir algunas estrategias de evaluación, algunas actividades que vamos a plantear para que nosotros podamos evaluar. ¿Sí? Entonces aquí como son temas muy básicos, por ejemplo, de anatomía, de biología, qué sé yo, tiene que ver más con, con exposición, con resolución de cuestionarios. Aquí está planteando un tema de investigación de grupos, ¿sí? En base a la temática, en base a la competencia que estamos proponiendo. Es importante identificar la hora, digo la duración en realidad, ¿sí?
Ahora, aquí es importante también precisar que, como les decía, no nos carguemos de competencias previas. ¿Sí? Es importante precisar las que sean necesarias. De algunos de los trabajos que he estado viendo, he visto uno que me ha puesto como 11 competencias previas. Y ya he puesto el mensaje al compañero, ¿no? Evaluar 11 competencias nos va a llevar casi más de un mes, ¿sí? Entonces, es importante precisar las que son súper importantes y que nos van a marcar o que van a marcar el inicio de su proceso de formación del estudiante, ¿ya? Entonces, por eso es importante también identificar la duración. Y la duración, no se olviden que la hacemos en función a la actividad que estamos proponiendo. Ya sea que sea dentro de la clase o fuera. ¿Ya? Aquí fuera es parte de un proceso de evaluación, el tema de una investigación que están proponiendo. ¿Ya? Una vez más, en base a las actividades que propongamos, tenemos que identificar los recursos que necesitemos, el entorno de evaluación, que sea el más preciso, obviamente, de acuerdo a lo que estamos evaluando. ¿Sí? Vamos a plantear el instrumento de evaluación que vamos a utilizar, que nos va a permitir evaluar la evidencia que nos van a dar. Por ejemplo, aquí, la evidencia que van a hacer es manejo del material de disección, identificación de las estructuras anatómicas. ¿Con qué instrumento va a evaluar estas evidencias? Con una lista de códigos. ¿Sí? Haciendo una observación. Entonces, en esta lista de cotejo tendrá que tener los criterios para ver si estas evidencias están bien elaboradas y si permite ver el desarrollo de estas competencias. ¿Sí? Tenemos el cuestionario. Obviamente, como les decía, con el cuestionario no hay mucho donde perderse, porque el cuestionario va a ser el instrumento y a veces es la misma evidencia que tenemos. ¿Sí? Aquí está pidiendo ya un pequeño portafolio de evidencias en función a un trabajo de investigación. ¿Ya? Esta es la evaluación inicial. Se hace una sola vez al inicio de todo el módulo, de toda la asignatura, en base a las competencias previas. ¿Sí? Me voy a saltar hasta la evaluación final. Y la evaluación final, como su nombre lo indica, también se la hace, digamos, al finalizar el proceso. ¿Sí? Acá nos estamos adelantando, si bien no hemos desarrollado todo nuestro proceso, pero no estamos saltando porque ya tenemos identificada nuestra unidad de competencia. Y esta evaluación final también se realiza una sola vez cuando ha concluido nuestro proceso de formación. Pues ya sea al finalizar el semestre o al finalizar el año, pero va a ser en función de toda la unidad de competencia. Va a ser en función a esto. ¿Sí? Y para la evaluación final es importante que tengamos identificado el criterio. ¿Ya? Ahora, llegar a una evaluación final ya es como que, es como para cerrar, si se quiere, ¿no? Porque se supone que en el proceso ya hemos ido trabajando, ya hemos ido evidenciando el desarrollo de la competencia, y hemos ido retroalimentando y hemos ido ajustando. Pero entonces igual hacemos nuestra evaluación final porque
también no nos olvidemos que nosotros estamos trabajando dentro de una estructura que ya existe en la universidad, ¿no? Y entonces también tenemos que reportar con algunos datos, no solamente a nivel cualitativo, sino también con calificación. ¿Sí? Pero nosotros vamos a hacer entonces la evaluación final en función a nuestra unidad de competencia, en base al criterio. Entonces vamos a tener que evaluar, ¿sí? Para ver si nuestra competencia está bien desarrollada. Vamos a utilizar nuestro criterio y vamos a solicitar las diferentes evidencias. Y acá se ha propuesto una serie de actividades, ¿sí? En las cuales nos van a dar estas evidencias trabajando con estos criterios. Tendremos la duración. Y fíjense que aquí ya estamos hablando de toda la integralidad. ¿Ya? Entonces es importante que se trabaje también, que se piense en actividades y en momentos de evaluar el saber ser. Por ejemplo, aquí se habla, este compañero habla, digamos, ¿no? Del control de las emociones que tiene que tener el momento que está atendiendo, que sé. ¿Sí? De acuerdo a la actividad que estamos planteando. Obviamente los recursos, el entorno, aquí ya están trabajando fuera de la universidad, ¿sí? Y los diferentes instrumentos. ¿Sí? Como aquí ya se está realizando una atención en sí, está realizando una atención el estudiante, entonces aquí el docente ha planteado una lista de cotejo, una escala de ejecución para poder ir evaluando al estudiante, ¿no? A través obviamente de una observación. ¿Sí? En los diferentes momentos seguro que va a plantear. Lo importante es eso, ver que los instrumentos que nosotros utilicemos son necesarios para evaluar las evidencias que nos vayan a dar. En base a estas evidencias, a lo que nosotros estamos desarrollando, y obviamente vamos a comparar o vamos a tener nuestro juicio de valor en función a los criterios, ¿no? Entonces, todo tiene que seguir una lógica y una coherencia necesaria. El puntaje, ustedes pueden definir, hacer una ponderación si se quiere durante todo el proceso y el final, todo evaluar sobre 100 y luego hacer un promedio o dar al proceso un 70, un 80% y al final un 20%, porque ya es solo el cierre, ¿no? Lo importante es durante todo el proceso, ¿ya? Entonces eso ustedes tienen que ir midiendo y decidiendo de acuerdo a la importancia también de los hitos, de los elementos de competencia que ustedes vayan a desarrollar. Si se han dado cuenta, en la evaluación inicial no hemos puesto puntaje. Porque esta evaluación nos sirve más de información. Pero es súper necesario. ¿Ya? Esto no le suma puntaje al estudiante, pero sí es una información bastante válida para el proceso, tanto para el del estudiante como para el que nosotros vayamos a plantear. ¿Ya? Entonces tenemos la evaluación inicial, tenemos la evaluación final, que se realizan unas horas. Y tenemos la evaluación, la formación y evaluación continua. Esta formación y evaluación continua se realiza en función a cada uno de estos elementos de competencia, ¿sí? Porque si se acuerdan, hemos dicho que los elementos de competencia integrados
nos van a ayudar a desarrollar toda la unidad de competencia. Y que en la parte educativa trabajamos un elemento al interior de una unidad de aprendizaje y toda nuestra unidad, toda esta sumatoria al interior de un módulo o nuestra asignatura. ¿Sí? Entonces, la evaluación formativa es justamente durante el proceso, durante el desarrollo de todos estos elementos. ¿Sí? En este caso, este participante obviamente ha tenido que prorratear y ver el tema de los puntajes en relación a todos estos elementos. ¿Sí? Pero ahora, no nos asustemos. Ahora, para esta unidad, vamos a seguir trabajando solo sobre un solo elemento. ¿No ven? Sobre el mismo que hemos trabajado en la unidad 1, módulo 3. Aquí está. Y hablamos de formación y evaluación continua, porque vamos a utilizar, como les decía hace un momento, casi las mismas actividades, ¿sí?, que tenemos planteadas para formar. Vamos a plantear algunos momentos para que nosotros podamos evaluar, porque estamos en el proceso, ¿sí? Estamos durante, ¿ya? Entonces nosotros podemos ir marcando algunos hitos y decir, bueno, aquí este momento es que voy a hacer una evaluación o voy a pedir una evidencia. ¿Sí? Pero es durante el proceso. Es posible que pensando en el criterio y en la evidencia que tenemos, sea necesario aumentar alguna otra actividad. Pero si no, es sobre las mismas que tenemos, complementarlas, ajustarlas, para que nos sirvan tanto en la formación como para la evaluación. ¿Sí? Entonces tenemos los mismos saberes que estamos formando, tenemos las mismas actividades o algunas, como les digo, que podemos complementar. Y lo único que en este caso vamos a terminar de llenar en nuestra tabla son con los criterios, con las evidencias, con los instrumentos de evaluación y el puntaje. Y ustedes verán si cada una de las evidencias van a tener puntaje o por ahí no todas. ¿Sí? Ustedes pueden evaluar de acuerdo al proceso que están llevando. ¿Sí? Y ustedes definen cómo van a manejar, ya les decía, ¿no? Pero vayan pensando que si tienen 3 elementos, ¿sí?, esos son 80% y tal vez al final son 20%. O, como les decía, todo sobre 100 y al final se hace una ponderación. Pero esas son decisiones que ustedes toman. ¿En qué momentos van a poner mayor puntaje? ¿Ya? Ahora, obviamente, cuando hemos identificado y hemos definido nuestra tablita con los diferentes elementos acá, criterios y evidencias, ¿sí? Es posible que muchos nos hemos quedado solo con un criterio. No se olviden que esta es una norma. Hemos dicho que es una unidad de competencia, es un desempeño profesional laboral, ¿sí?, que nos permite medir justamente ese desempeño profesional en base a esos criterios, en base a esas evidencias. Si nosotros vemos por conveniente acá aumentar algún otro criterio, alguna otra evidencia que no está arriba, podemos hacer, porque esta parte ya es la parte formativa. ¿Sí? Pero entonces tal vez vemos por necesario precisar con alguna evidencia, entonces podemos hacer. ¿Ya? Podemos ir aumentando. ¿Ya? Pero aquí es importante una vez más, como les digo, tenemos ya la actividad, estamos en un proceso de formación y evaluación continua. En base a las estrategias y actividades que ya tenemos planteadas,
que nos van a permitir trabajar los diferentes saberes para desarrollar este elemento de competencia, nosotros proponemos los criterios que hemos planteado o podemos aumentar algo. Planteamos las evidencias e identificamos qué instrumento vamos a utilizar para evaluar justamente estas evidencias. ¿Sí? Es necesario el contar con instrumento porque solo el ver una participación individual o grupal, ¿sí? A veces no me dice nada. Y si no tengo criterios claros o no tengo indicadores sobre cuáles yo voy a poder evaluar, voy a hacer una evaluación de manera muy subjetiva. ¿Sí? En cambio aquí tengo que tener estos criterios en función justamente a los saberes y al elemento de competencia que estoy desarrollando. ¿Ya? Pero todo tiene que seguir una lógica, una vez más. Siempre denle una mirada de una revisión de la coherencia que tiene que tener tanto vertical como horizontal. Y no nos olvidemos que estamos evaluando competencias. Por tanto, es importante el tema del saber ser. ¿Ya? Y como les decía, tal vez hagan uso no solo de heteroevaluación, sino también propongan actividades de coevaluación. Eso va a ayudar mucho para justamente analizar el saber ser. En algunas actividades que se puedan realizar entre los diferentes compañeros. ¿Ya? Y es así como ustedes van a ir llenando. Como les decía, los expertos en sus áreas son ustedes. Ustedes saben la mejor forma en la que se desarrolla una competencia. Ustedes saben que al desarrollar esa competencia, ¿cuál es la evidencia que se debe mostrar? ¿Sí? Lo único que ahora tenemos que identificar es qué instrumento vamos a utilizar para evaluar esa evidencia. Hagamos una rúbrica, ¿sí? Podemos hacer una lista de cotejo, podemos hacer un portafolio de evidencia. Todo eso lo tienen descrito en los manuales, ¿sí? Que son una serie de instrumentos y técnicas que pueden utilizar. Pero como les digo, es importante que ustedes también vayan a elaborar, ¿sí? Y como el trabajo justamente indica que se vaya a adjuntar un instrumento, ¿sí? Un instrumento de evaluación, y hemos dicho que sea uno de desempeño de producto, que no sea de conocimiento. Entonces aquí se está adjuntando un instrumento de evaluación, que es una lista de cotejo. En realidad son varios, ¿no? Y bueno, incluso ha aumentado un cuestionario. Es válido en este caso porque tiene estas otras que son de desempeño. Y sin duda, si buscamos eso, estará seguro lo va a utilizar en la elaboración de, espérenme, seguro acá, porque está justamente sobre la atención al recién nacido y tiene la lista de cosas. Entonces, si bien en este momento están desarrollando, están formando en base a estos saberes, también se va a aprovechar para ir haciendo una retroalimentación, una evaluación, porque no nos olvidemos, en el caso de la evaluación de proceso y formativa, es más una retroalimentación, es la información que nos pueda dar del proceso. ¿Sí? Entonces, esos instrumentos se refieren a esta parte. ¿Ya? Y eso es. Obviamente, este participante lo ha hecho con bastante detalle. Aquí al finalizar tiene una actividad de autoevaluación también, que ustedes ya
verán de acuerdo a la pertinencia y a la necesidad que vayan adquiriendo y que pueden plantear. Y esa es la actividad que tenemos que tener. Entonces, la evaluación inicial en base a las competencias previas. La evaluación de la formación y evaluación continua en base al elemento de competencia que ya hemos trabajado en la unidad 1, módulo 3. Y la evaluación final en base a la unidad de competencia. ¿Sí? Y incorporamos o adjuntamos un instrumento de evaluación de desempeño producto de la parte de la formación y evaluación continua. O sea, en base a alguna de las actividades que realicemos en la evaluación del elemento de competencia. ¿Sí? Eso es. ¿Estamos claros? Como siempre decimos, la cosa es hacer. Ahí es donde vamos a empezar a ver cuál es la dificultad que tenemos, qué es lo que no entendemos, pero es importante que ustedes revisen el material. Entonces, lo primero que les sugiero es que empiecen a leer todo el contenido, vayan viendo el tema de los instrumentos, las técnicas, las personas que ya pueden ir avanzando en su mapa mental, eso les va a ayudar, y luego céntrense en la parte de la planificación. ¿Sí? ¿Estamos claros, compañeros? ¿Alguna consulta? ¿Qué dice? Buenas noches, licenciada. Creo que al hacer el trabajo va a haber más dudas en el cual podemos ver sobre el trabajo. No sé si podemos consultarle después, obviamente después de las clases. Claro que sí. Como siempre les he dicho, estoy dispuesto. Ustedes me dejan un mensaje en el WhatsApp. Como les digo, es posible que en ese momento yo no les pueda dar respuesta inmediata, pero con seguridad despuesito escucho o contesto. ¿Ya? Entonces, pero háganme llegar sus trabajos, sus avances y lo vamos bien. De todas maneras, igual estos días me voy a poner recién a full, como les decía al inicio, a calificar la unidad 1, módulo 3, porque no tenía el sistema. Y como les decía recién, ahora ya tenemos personal otra vez de sistemas que incluso lo voy a incorporar al grupo también, ¿ya? Entonces, eso es. No sé si tienen alguna otra consulta. Claro como el agua, dice. Muy bien. Lice, Sí, no. considerando que se tiene que diseñar la evaluación final, se tendrían que adicionar al trabajo que acabamos de presentar de la unidad 1 otros elementos de competencia, ¿no? Que nos permitan... No. Hágalo solo en base a la unidad. En base a la unidad de competencia. Por eso es el final. Solo vamos a evaluar la unidad de competencia. Ya, Lice. Gracias. Eso es. ¿Sí? Para el trabajo final vamos a completar. Pero al momento nos quedamos en la continua, que solamente con el elemento que estamos viendo, y una vez más la inicial con las previas y la final con la unidad de competencia. ¿Ya? Eso es. Entonces, como les reitero, el jueves habría la sesión para ver la herramienta para el mapa mental para las personas que gusten. De todas maneras, ya tienen el tutorial y tienen el link de la herramienta donde ya pueden ingresar y pueden empezar a ver para trabajar en el. ¿Ya? Eso es. No sé si hay alguna otra consulta. Tal vez recalcar, no sé, tal vez haya personas todavía que están en este grupo y todavía no han realizado el
la cancelación, por tanto no están habilitados en plataforma. Por favor, prevean que hasta el 31, que es la fecha tope para presentar las actividades, tendrían que tenerlo habilitado, ¿no? Entonces, por favor, prevean eso de realizar el pago. No se olviden realizar el registro correspondiente. Luego hay personas que dicen, pues yo ya he pagado la anterior semana, pero no están registradas. Entonces, nosotros con el sistema vamos viendo para habilitar. Entonces, por favor, recomendar eso a las personas que aún no han completado con el pago. Y aprovecho para que vayan también tomando nota y preveyendo que para la primera semana de marzo, que ya va a ser el final, tendríamos que estar completando con el tercer pago, que son los otros 600, esos para que ustedes vayan preveyendo, ¿ya? Eso es. Entonces, si no hay más, muchísimas gracias. Con algunos nos vemos el día jueves. Si no, conmigo ya sería hasta una sesión que vamos a tener para el tema del trabajo final, donde les voy a presentar la guía del trabajo final. Pero si no, a partir del 1 de febrero estarían trabajando con el ingeniero Vizcarra el módulo 4. Pero cualquier cosa, estoy atenta al WhatsApp, ¿ya? ¿Qué dice acá? La construcción del mapa mental se realiza de una vez o se puede hacer por partes, es decir, un día va. Sí, la puede hacer por partes, Eduardo, no va a haber problema. No, usted ya va a tener su link una vez que cree su usuario, tenga ya su espacio, no va a tener ningún problema. ¿Ya? Eso es, entonces, muchísimas gracias. Vámonos a descansar. Y estoy atenta a cualquier cosa a través del WhatsApp. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que descansen. Gracias, Liz. Buenas noches. Buenas noches.